Amados hermanos, buenos días. Les saludo en la preciosa paz del Señor en su nombre en esta mañana, esperando que cada uno en sus hogares pueda encontrarse de la mejor manera. Sabemos que son tiempos aún complicados, un poco difíciles. Aún tenemos que saberlo sobrellevar estos tiempos en los que vivimos, pero con toda la seguridad. Estamos con toda la seguridad de que Dios está con nosotros, de que el Señor es nuestro ayudador. El Señor es quien nos guía. De su mano podemos pasar estas duras pruebas para muchos de nosotros que se han tornado y para otros hermanos que ya han logrado pasar pruebas, también ahora que se encuentran en un mejor estado físico, que algunos fueron contagiados con COVID. En este momento también estamos pasando con unos miembros de nuestra familia que se encuentran con COVID, pero esperamos en Dios de que pronto sean restaurados, que el Señor sane por completo sus vidas. Y que en esta mañana también la preciosa palabra de Dios nos conforte, nos ayude, que sea la palabra de Dios quien nos lave, quien nos limpie. Para esto, hermanos, les invito por favor a abrir su Biblia en la epístola a Tito. La epístola a Tito, y vamos a leer algunos textos de esta epístola, que es bien cortita, tiene nada más que 3 capítulos, pero he tomado de los 3 capítulos, he tomado varios textos para reflexionar en la palabra del Señor en esta mañana. Epístola a Tito, en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 al verso número 9, por favor. Bueno, adelantémonos un poquito por cuestión de tiempo. Vamos a leer desde el 5, por favor, vamos a leer hasta el 9. La escritura dice: por esta causa te dejé en Creta, hablando Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Bueno, quisiera más bien leer el otro texto, los otros textos, para de ahí poder arrancar con la reflexión. Avancemos, por favor, al capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 10, los versículos del 1 al 10 del capítulo 2. La escritura dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que con la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos,
a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Avancemos, por favor, al capítulo número 3, a leer los dos primeros versos que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué se puede entender que, en primera instancia, por qué Pablo le da directrices, en este caso a Tito, se queda en una isla que se llama Creta? Algunos dicen que no era isla, sino que era un lugar de varias ciudades. Bueno, en Creta en sí, específicamente, ya existían varias iglesias fundadas por el apóstol Pablo, pero que de cierta manera todavía estaban siendo atacadas por los judaizantes que les pedían que guarden todavía, que se circunciden, que guarden la ley, que las obras por la ley. Entonces, Pablo lo que primero le dice es que a Tito que vaya, ponga cierto orden, principalmente en la doctrina, luego que aquellos que puedan corregir sabiamente, en este caso que pueda escoger ancianos y obispos, que sean aquellos que vayan a hacer cabeza, que vayan a dirigir sabiamente las iglesias que estaban en Creta. Pero aquí da ciertos requisitos para que los obispos, los ancianos, sean elegidos, ¿no? Requisitos que tienen que cumplir, principalmente, según lo que revela la palabra, principalmente en la doctrina que ya les ha sido enseñada. Una doctrina que ya tiene por común el nombre de Cristo, la gracia de Cristo, y como último objetivo, alcanzar la resurrección como Cristo. Luego de esta doctrina, enseñanza de la sana doctrina, es que también pone ciertos requisitos a aquellos siervos que van a ser electos, elegidos para dirigir estas iglesias, y entre ellas está que sean maridos de una sola mujer, que sean sobrios, que puedan demostrar en su casa lo que tanto pueden predicar en la iglesia, lo que a veces pueden enseñar, donde tiene que hacerse práctica su fe y no solamente llenarse de bonitos discursos y palabras. Que puedan sus hijos, dice, ser irreprensibles, ¿no? Que ellos puedan también estar sujetos y que ellos puedan también dar un buen testimonio a la familia a la que pertenece. En el capítulo número 2, habla sobre los ancianos, las ancianas de la congregación que deben ser ejemplo para las mujeres jóvenes, para aquellas que las están mirando, y ejemplo no solamente de, no solamente en la parte moral, sino también de cierto peso en la parte espiritual, donde tienen que, como aquí dice, ¿no? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y todo aquello que va relacionado con la palabra, porque ya esta carta y varias otras cartas que fueron dirigidas a varias iglesias, ya se iba agregando de cierta forma la doctrina, la palabra, la enseñanza que tenía que ser predicada, dicha en las iglesias. ¿Y por qué digo de cierto peso espiritual? Porque habían ciertas costumbres en aquel entonces que primero eran denigradas las mujeres, no eran bien vistas, había una cultura machista,
Pero, pero eso no tenía que opacar lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y de cierta forma, digo yo, de cierta manera es que fueron incursionando ya en la enseñanza también de las ancianas, de las jóvenes, para que sepan cómo dirigirse en la congregación. Bueno, Pablo en otra carta ordena que la mujer se calle en la congregación. Bueno, esta es la excepción, digámoslo así. Aquí no habla sobre el hecho de que una mujer tiene que ser prudente al callar, sino más bien que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y aquí tiene que ver bastante el tema, como les decía en aquel entonces, se daba una tradición oral, una tradición verbal de la enseñanza de la doctrina, ¿sí? Y en esta tradición, de cierta forma, tenían que ir ya cambiando un mensaje que se estaba renovando, que ya se renovó en Cristo Jesús. Luego sí, puede haber una enseñanza también de las mujeres de edad, las ancianas, ¿no? Aquellas que por su testimonio también han ganado a sus esposos, donde por su testimonio han podido ser fieles en su hogar, donde por su testimonio han podido no ser calumniadoras, sino más bien han podido llegar a cumplir la ley del Señor. Dirigido, bueno, en estos primeros versos del capítulo 2, a los ancianos, a las ancianas en la congregación. Luego, también instruye, dice, ¿no? A los jóvenes. Tito, tú mismo sé ejemplo de aquellos jóvenes que están también empezando, arrancando con su vida, empezando a vivir, para que no sean menospreciados. Bueno, de esta misma forma le dice a Timoteo, ¿no? Que por su edad no sea menospreciado por lo que él tenga que decir, por lo que él tenga que enseñar, cuánto tenga que corregir, pues que él no sea menospreciado. Y de cierta manera, aquí los jóvenes en escena, entran en escena porque ¿qué iglesia no tiene jóvenes? ¿Qué iglesia no tiene adolescentes, no? ¿Qué iglesia no tiene familias que tengan hijos? Entonces, aquellos hijos van creciendo y ese es el caso de todas las iglesias. Entonces, aquí también viene una exhortación para los jóvenes, ¿no? Una exhortación donde tienen que ser prudentes, que la enseñanza en ellos haga que crezcan en integridad, que crezcan que sean serios, que sean irreprochables. Bueno, estas palabras que empiezan a florecer, ¿no? En este libro, en esta epístola, es justamente porque por la edad a veces se pueden entrar en temas reprochables. A veces no hay seriedad, a veces la integridad no es muy bien vista dentro de un grupo juvenil, sino más bien de un impulso, sino más bien de, de lo que me caracteriza a mí, de ser fuerte, de ser valiente. Yo no le temo a nada, como decían en mi época, ninguno me ningunea, ¿no? Entonces, en ese ejercicio es que Tito tenía que empezar también a dialogar con los jóvenes. Más adelante vemos que se dirige a los siervos, a los esclavos de aquella época, donde también el apóstol no les deja a un lado, sino que hace que ellos también entren en escena, que sean partícipes ya de una iglesia, que no sean menospreciados, sino más bien que ellos sean instruidos en lo que dice aquí, exhorta a los siervos para que se sujeten a sus amos y que esto sea de testimonio y que agraden en todo, que no sean respondones, sino más bien que su palabra sea agradable al responder, que sea una palabra en la que sean diligentes en todo momento. Entonces, aquí toca 3 puntos, ¿no? Toca, digo yo, en la iglesia sí se puede dar estos 3 puntos aún, pero más adelante, cuando dice aquí sobre el capítulo 3, que habla y dice, sujétese pues también a las autoridades, que no haya
Déjenme revisar para decirlo textualmente. Que se sujeten a los gobernantes, dice autoridades, que obedezcan, ¿no? Que todos estén dispuestos a toda buena obra. Y que dice aquí, y que no difamen, esta es la palabra, que no difamen. Bueno, aquí se topa estos puntos que, de cierta manera, digo yo, fue una responsabilidad muy grande para Tito, porque él entraba quizás a Creta, entraba a poner un poco de orden. Y entraba, de cierta manera, a incomodar la comodidad de aquellos que ya estaban ahí. Y digo yo, también llegaba en un ámbito de hacerse de enemigos. Porque ¿a quién le gusta el cambio? Y aquí es donde empieza la predicación. ¿A quién de nosotros nos gusta el cambio, hermanos? A veces nosotros nos acomodamos tan bien que los cambios lo único que generan es malestar. Y los cambios lo único que nos hacen a nosotros es amargarnos a veces la vida, la existencia. No nos gustan mucho los cambios. No nos gusta mucho saber que hay errores que tenemos que corregir. No nos gusta ser encarados. No nos gusta ser confrontados. Y aquí tenía una gran responsabilidad, Tito, de empezar a confrontar principalmente errores doctrinales. Bueno, pasémoslo a nuestra actualidad. No podemos nosotros estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto. Y digo por esto porque la palabra siempre nos lleva a generar cambios. La palabra siempre nos instruye a ser mejores. ¿Ya? Nosotros tenemos siempre que examinar lo que estamos leyendo, siempre lo que estamos aprendiendo. Y el pastor Eduardo lo ha dicho así, el pastor Lalito. Hermanos, ustedes tienen toda la obligación, la responsabilidad de siempre escudriñar la palabra en base a lo que se predica, en base a lo que se enseña. Entonces, bajo esa responsabilidad, usted también es responsable, ¿no es cierto? Usted es de aquellos que tienen que velar por su espiritualidad. Miren, la parte doctrinal, a veces pueden haber confusiones por legalismos, pueden haber confusiones por el hecho de no haber acuerdos en lo que se predica, porque hay una interpretación diferente, el pastor con la mía, entonces a veces podemos ser miembros de una iglesia en la cual estemos en desacuerdos. Entonces podemos empezar a ver, a interpretar la palabra no desde una homilética correcta, sino desde una interpretación de la vivencia en la que yo me encuentro en ese momento. Entonces, Tito aquí tenía una gran responsabilidad en esa época, en ese momento, de confrontar ciertos legalismos que habían aún por los judaizantes y que estaban obligando a ciertos creyentes, a ciertos cristianos, en nuevamente circuncidarse, guardar la ley y todo lo demás. Aunque, de cierta manera, todavía podían involucrar al nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues ahora, hermanos, si hay ciertos movimientos, ciertas enseñanzas que todavía están ligadas al judaísmo, a judaizarse. Y esto no es nuevo, ¿no? Si desde aquí, desde este momento, ya habían estos problemas, ahora pues han vuelto, de cierta manera, errores doctrinales y errores en los que a veces se pueden cegar y pueden llegar a perderse de la palabra y a perderse de una correcta interpretación y olvidar el nombre de Cristo. Bueno, aquí este es el primer exhorto que se tiene que hacer aún en la iglesia actual, ¿sí? Aún en la iglesia actual. Bueno, segundo es que como iglesia nosotros también tenemos que aprender a recibir la palabra de exhortación. Y como lo hemos dicho siempre, exhortación no es caer de bibliazo y con una Biblia grande en la cabeza a un hermano, o de sacar los mejores argumentos y disparar y ja, no, eso no es exhortar. Exhortar es animar, es sujetar, es
darle vitalidad a aquello que se está perdiendo, ¿no? Entonces, la exhortación aquí se da en que la palabra mismo, muchas veces nos puede confrontar y decirme, bueno, si el Señor me ha llamado a formar parte de la congregación, a formar parte del servicio a Él, yo como anciano, yo como obispo, como siervo del Señor, ¿qué es lo que tengo que corregir? Hermanos, nadie es perfecto. Todavía estamos en una obra en construcción, todavía estamos en una obra en desarrollo. Y por eso es que nosotros estamos llamados principalmente a ver nuestros errores, no a ver los errores de los demás. ¿Qué tengo que corregir yo? ¿Qué tengo del cual tengo que trabajar en mí? Ser mejor que ayer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Si yo estoy quizás faltando al amor, entonces tengo que ejercerme en el amor, tengo que practicar más. El hecho de amarnos, como dice la Escritura en Primera de Juan, aquel que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios? Peor, si a Dios quien no ha visto dice amar, ¿cómo es que no ama a quien ve? Y a su hermano, ¿no? A su prójimo. Si yo, por ejemplo, estoy cayendo nuevamente en calumniar, en llevar chisme, en escuchar el chisme, en hacer de eso una novela. Porque, hermanos, la iglesia, por ser considerada pequeña, a veces hay noticias que parece el teléfono dañado. No es necesario ser una iglesia tan grande, una iglesia pequeña. Y parece el teléfono dañado cuando hay alguien que da una noticia porque de persona a persona a persona se dañó la noticia, se dañó el mensaje. Y bueno, a veces podemos decir, es nada más por un elogio, por decir que el hermano está bien, que el hermano puede superar tal cosa, y de eso ya se hace una conversación, pero lamentablemente en este teléfono dañado a veces se cambia el mensaje y ya no es solamente por hablar bien de alguien, sino que empieza a haber especulaciones y también empieza a haber malos comentarios, mensajes y aún hasta suposiciones de lo que consideramos nosotros puede convertirse en pecado. Entonces, ejercernos en todo eso, ¿qué más tengo que cambiar? Quizás no estoy siendo prudente, quizás no estoy siendo prudente con lo que hago, con lo que digo, no estoy siendo, pero estoy faltando a la prudencia. Quizás no estoy siendo cuidadoso con las cosas, no estoy siendo cuidadoso con lo que el Señor me ha entregado. En fin, nosotros tenemos que empezar a examinarnos, tenemos que empezar a ver qué es lo que tengo que empezar a cambiar. Segundo, como ya lo he dicho antes, ¿no? Aquí entran varias personas en escena, personajes como los jóvenes, también los siervos, y lo que se concreta aquí básicamente es que nosotros como iglesia tenemos que empezar a fortalecer familias, a fortalecernos en la familia, hermanos. Y fortalecernos en el sentido de que como padres, como papá y mamá, podamos nosotros seguir en la ardua tarea de seguir siendo padres consejeros, de seguir siendo padres que instan, que animan a sus hijos a, a regresar a los caminos del Señor. Hay, hay muchos casos de familias que lamentablemente por la fuerza de la sociedad se han vuelto disfuncionales. Jóvenes que aún viven en sus casas, jóvenes a punto ya de oficializar su vida aparte de su hogar primario, ya hijos que han formalizado su hogar y que ya tienen su familia. Bueno, en todas estas etapas, los padres nunca dejan de ser padres. Los padres tienen toda la responsabilidad, digo yo, hasta que fallezcamos, de nosotros hablar la palabra del Señor, aconsejar con la palabra del Señor, exhortar con la palabra del Señor, disciplinar con la palabra del Señor. No podemos nosotros ser cómplices del pecado de ellos. No podemos. Tenemos que nosotros ser padres conformes a la voluntad de Dios. Padres que han
han tenido y tienen su estandarte, su bandera, que en este caso es la palabra de Dios. Palabra en su boca, el evangelio en su boca. Y esto puede ocasionar efectivamente, positivamente, a que sus hijos procedan a un arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros ser partícipes o saber, ¿no es cierto?, ser cómplices de aquellos que, como hijos, por ejemplo, están robando, que están en adulterio, de aquellos que están haciendo negociaciones ilícitas, bueno, en fin, muchas cosas. Como padres, debemos todavía tener el valor de aconsejar a nuestros hijos, ¿sí? Porque puede ser que ellos sean aquellos que escuchen solamente a sus padres, a su papá, a su mamá. Y si como padres no hablamos, si nuestros hijos no siguen abriendo sus oídos al buen consejo, entonces, ¿quién más les va a hablar? ¿Quién más les puede aconsejar? Si a veces como padres tenemos esa murallita invisible que se forman entre padres e hijos, peor con más gente, con gente externa a la familia. Puede hacer que como hijos ellos sean animados, exhortados, como les decía hace un momento, realmente por la palabra, por sus padres. Entonces, no hay que dejar de hacerlo. En todo esto, estos requisitos, la iglesia hoy en día no funciona nada más con ancianos, obispos. Ahora tiene una estructura diferente. Ahora tiene una estructura en la que podemos nosotros llamar diáconos, podemos llamar ujieres, podemos llamar líderes, miembros de la junta del consejo directivo, yo no sé qué otras cosas más. Pero formamos parte de una misma iglesia, formamos parte de esa misma unidad en la fe, en la que tenemos que fortalecernos principalmente como familia para luego tener una iglesia fuerte. Si nosotros logramos, papá, mamá e hijos, logramos unirnos tan fuertemente a Cristo, entonces nosotros vamos a poder lograr tener una iglesia mucho más fuerte, mucho más sólida, que también impacte como segundo punto a la sociedad. A la sociedad. Miren, si nosotros pensamos que no es necesario, si no es oportuno impactar a la sociedad, pues estamos equivocados. ¿Dónde vamos nosotros a hacer luz? ¿Dónde debemos ser sal? ¿Dónde debemos alumbrar? ¿Dónde tenemos que ser lumbreras? Entonces, es en la sociedad. Es en ya, digamos, un poco más afuera de nuestro núcleo familiar, ya nos ven, ¿no es cierto? Somos de aquellos que hay grande nube de testigos, como dice la palabra, de aquellos que nos miran qué hacen. Y sí, podemos hacer 1000 cosas bien y una mal, y en esa una mal se van a fijar. Pero tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir adelante. Aunque se fijen en esa una cosa mala que hemos hecho mal, bueno, tenemos que seguir adelante. Tenemos que corregir, levantarnos, sacudirnos del polvo, como dice el dicho, y empezar nuevamente. Bueno, la familia que está un poco más externa del núcleo son aquellos que empiezan a mirarnos también, aquellos que tenemos que alumbrar, aquellos que tenemos que predicar el evangelio. Y no solamente con palabras, porque podemos empezar nosotros a hablar mucho, podemos nosotros empezar a decir cosas con las cuales no nos identifican porque nuestra práctica es otra. Entonces, ahí sí entramos en cambio en el tema en el que dice el libro de Santiago, que tenemos nosotros que encarnar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro espejo, es donde nosotros nos miramos. Entonces, ya para esto, en el momento de mirarnos en la palabra, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más tenemos que morir para que la palabra se haga real en mí? Entonces, ahí viene esa parte, ¿no? Ya para empezar mucho más afuerita, ya no en una familia como de hermanos, de cuñados, de tíos, de sobrinos, de primos, ya no solamente ahí, sino mucho más afuera, donde ya entra el tema donde yo trabajo, ya digamos un poco más externo, donde yo camino, donde yo me muevo,
donde hay gente que me ve quizás muy superficialmente, pero dentro de todo ese tema superficial también hay cosas, hay puntos muy puntuales en los que ellos sí se fijan en nosotros. Como por ejemplo, algo tan pequeñito, participar de chistes de doble sentido, por ejemplo. ¿Por qué no participar de conversaciones donde no son edificantes? ¿Por qué no participar de reuniones donde muchas veces nosotros, aunque decimos no involucrarnos, sí nos estamos involucrando? Entonces, en esos puntos tan pequeños es que nosotros podemos equivocarnos, podemos fallar. Por eso es que empiezo yo leyendo esta carta a Tito, cuando hace Pablo el apóstol, le deja una encomienda a Tito para que corrija ciertas cosas que no están bien en la iglesia. La parte doctrinal, que ya hablamos, que gracias a Dios, digo yo, hermanos, estamos en una congregación donde no tenemos que estar con lupa para ver en qué es lo que el pastor se está equivocando o qué está diciendo mal. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios que Dios el Padre ha dado sabiduría, ha habido tiempos de estudio, han habido tiempos de poder desmenuzar también la escritura con ayuda exegética, hermenéutica, muchas cosas y gracias a Dios, principalmente su sabiduría, principalmente lo que viene de lo alto, es lo que a nosotros nos ha podido también llevar a tener una buena doctrina. En este momento, gracias a Dios, y que pueda seguir así. Pero de ahí en adelante, hermanos, como ser miembros de una congregación, es que nosotros tenemos que empezar a ver qué más podemos hacer. Ya he hablado en lo personal. Si hemos estado faltando al amor, si hemos estado faltando a la fe, si hemos estado faltando en calumnias, bueno, N cosas que son corregibles, hermanos, que nosotros podemos entrar ya en el tema de hacer una mea culpa y poder yo arrepentirme de eso y poder corregir. Es corregible. Arrepintámonos delante del Señor y podemos seguir adelante. Pero ¿qué más hay, hermanos? ¿Qué más hay? Miren, estamos, Dios mediante, y si es que así permite Dios que podamos hacerlo, estamos prontos a volvernos a reunir físicamente. Quizás en septiembre, no lo sabemos aún, pero Dios mediante que así sea, y de volvernos a reunir, a encontrar, nuevamente podernos abrazar y de nuevamente unirnos como iglesia, como una congregación, como los santos del Señor. Volvernos a congregar, pero entrar en una nueva rutina, entrar en un nuevo círculo, ¿no? Aunque nuevo, pero sigue siendo el mismo círculo, en donde llegamos, cantamos, escuchamos la palabra, quizás algunos lo asimilamos, otros no, nos entretenemos, ¿no? Luego una oración final, entregamos nuestra ofrenda y nos vamos. Y ese mismo círculo para volver a empezar. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a mejorar esto? Hay una palabra que se aplica en este tipo de casos como la reforma, ¿sí? Miren, si es que no hubiera existido Martín Lutero y muchos antes que él y algunos después de él, que pensaron en esta misma reforma, es pues, reforma se puede entender como algo que ya tiene forma, pero se le da un aditamento para mejorar esa forma, hacerle una reforma, ¿sí? Entonces, en esos aditamentos de poder corregir las cosas que posiblemente hemos estado haciendo mal, en las que hemos estado fallando y no nos hemos dado cuenta, en aquellas cosas que posiblemente hemos estado callándonos. Porque miren, hermanos, a veces como líderes de la iglesia, dirigentes de la iglesia, pastores de la iglesia, podemos cometer muchos errores. Y alguien puede tener una muy buena idea, quizás alguien mira ese error y poder corregirlo de cierta forma, y a veces no actuamos porque no hay la apertura de vida, porque dicen, bueno, si yo voy, capaz que dicen que estoy un poco loco,
que no es buena mi idea, mejor no digo nada. Y nos callamos. Y podemos pensar o podemos sentir de que no somos tomados en cuenta. Pues ahora, hermanos, en base a lo que estoy hablando y a esta reforma, es que nosotros estamos ahora con la apertura y la posibilidad de que se acerquen a nosotros, de que puedan hablar con nosotros. Miren, en todo este año, yo evidencié algunas cosas que ya he hablado con el pastor Eduardo. Yo ya le he dicho, y de cierta manera hemos podido ver varias opciones, hemos podido conversar, bueno, ciertas cosas. Pero no solamente funciona de esa manera, las dos partes, sino que por algo somos una iglesia, una congregación, donde tenemos que actuar sabiamente, también por el criterio de hermanos sabios, de hermanos que cumplen estos requisitos, que han podido ser ejemplo en su matrimonio, que han podido ser ejemplos en la sociedad, que han podido ser ejemplo y testimonio donde han caminado, y que también han podido ser de valiosa ayuda en la iglesia, donde nosotros podemos sentir el apoyo para que estos hermanos con toda libertad puedan también traernos sus criterios, sus ideas, que obviamente tienen que estar respaldados con la palabra del Señor. Pero esto nos va a ayudar a crecer más. Esto nos va a ayudar a corregir las cosas que alguien, quizás uno de nosotros, haya estado haciendo mal y que no ha sido por o como se diría, no ha sido con intención, no ha sido por dañar o lastimar a alguien, para nada. Nunca lo interpreten de esa forma. Lo que tienen que interpretar, hermanos, es que somos seres humanos como cualquiera de ustedes y que también tenemos el derecho de corregir y de avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, amados hermanos, esta palabra que sea la que nos pueda animar, la que nos pueda ayudar para empezar a tener de cierta forma esta reforma, de poder avanzar en esta reforma, que tampoco se trata, digo yo, de echar todo a la basura, todo lo que se ha podido hacer y avanzar, no se trata de eso, pero sí se trata, hermanos, de poder nosotros dar ese clic, digo yo, dar ese aditamento, esa sugerencia, aquello que sí podamos nosotros tomarlo como algo que va a servir para la congregación, para la iglesia, y que en este lapso de para que hemos tenido, hayamos nosotros también podido reflexionar en las cosas, en todo lo que hemos estado haciendo, y quizás hemos entrado en un círculo nada más de dar vueltas y de no avanzar, y de no avanzar. Bueno, ahora es el tiempo, Dios nos ha dado una nueva oportunidad. El Señor, dice la Escritura, aquel que ama disciplina, dice, ¿no? Y yo creo que todas las iglesias a nivel mundial hemos sido disciplinadas, disciplinadas de parte de Dios. Y disciplinadas no para desaparecer o para que nos sea arrebatada la vida, no, sino disciplinadas en el buen sentido de la palabra, para que nosotros podamos también mirar nuestros ojos, volver nuestros ojos a Dios, y de saber que aquello que estamos haciendo mal, poder corregir, poder hacerlo mejor, arrepentirnos y hacerlo nuevamente. Amados hermanos, con esto puedo yo decir que estoy finalizando esta prédica. La conclusión es que, como les dije hace un momento, tengamos la apertura de nuevamente entablar una relación pastoral con, con toda la iglesia, una relación de hermanos, una relación de amigos, una relación donde el respeto, el amor, la consideración no se ha perdido, sino más bien que podamos nosotros acercarnos con toda confianza y poder decir lo que necesitemos decir, y que esto nos ayude a crecer como iglesia. Esa es la conclusión que yo quiero darle en base a este texto. Si es que nosotros hemos pertenecido, hemos ofrecido nuestra ayuda y también hemos considerado el llamamiento de Dios para formar parte como ancianos, obispos, como les decía, hoy en día podemos haber sido considerados para el diaconado,
para el liderazgo, para el maestro, la maestra de niños. Bueno, es el contexto en el cual nos movemos ahora, ¿no? Es nuestro presente. Bueno, si hemos sido considerados en eso, guardemos también estas características que no es que decimos nosotros entre consiervos, ¿no? Y para ver en qué es lo que estamos faltando, ¿no? La palabra es clara, hermanos, la palabra es clara. Entonces, aquí hay características de volver nuevamente a la palabra, de volver nuevamente a poder prestar nuestras manos en servicio. Como les digo, estamos próximos, si Dios lo permite, volvernos a reunir, pero ya no volvernos a reunir en esas mismas condiciones de antes. Si no hemos aprendido nada en este tiempo, algo está pasando ahí, algo está pasando. Yo creo que a todos Dios nos ha enseñado, nos ha hablado. Yo pienso que a todos el Señor nos ha alado las orejas también. El Señor nos ha enseñado en este tiempo con escasez a veces, de muchas cosas, muchas maneras el Señor nos ha enseñado. Entonces, volver a lo mismo ya no sería correcto, no sería saludable. Tenemos que corregir cosas, hermanos. Tenemos que avanzar en este desafío que el Señor nos ha puesto, ¿no? En este hermoso desafío que el Señor nos ha puesto, que es pertenecer a una iglesia. Y de aquí en adelante, hermanos, poder ir mejorando estas cosas, poder ir mejorando las cosas que tengamos que corregir y avanzar, y poder nosotros también ser prudentes con lo que nos toca vivir. Ya se ha dicho que esto quizás nos toque convivir con este virus, nos toque tener una nueva forma de vida. Pues sí, así lo estamos palpando en este momento y tenemos que hacerlo. Siempre confiando en que el Señor está delante de nosotros y en sus manos están nuestras vidas. Amados hermanos, pronto nos veremos, pronto estaremos nuevamente al pie del cañón, como se dice, y como les mencioné hace un momento, la iglesia se constituye de todos nosotros, no solamente de 3, de 5, de 10, sino de todos aquellos que han formado parte en todos estos años de la iglesia Roca Eterna. Recién nomás en el mes de junio acabamos de cumplir 13 añitos, si no me equivoco. 13 años en este fin de junio de este año 2021, acabamos de cumplir 13 años. Entonces, son muchos años en los que el Señor ha mostrado su favor, su amor, su gloria, ha mostrado su misericordia, nos ha perdonado, también ha mostrado de su perdón y de su gracia. Entonces, todos quienes hemos formado parte de la iglesia, el Señor nos anima en esta mañana, nos anima en este día para reformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, también reformar como les digo, en el llamado, reformarnos en ese llamado de corregir cosas, pecados, secretos que tengamos. El Señor es fiel para perdonarnos y volvernos a tomar en cuenta. Les amamos mucho, hermanos, y espero que pronto nos volvamos a ver con el favor del Señor y que esta palabra haya servido para su edificación. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.